cada miércoles desde hace ya 5 semanas estamos organizando estos webinars. Hemos superado ya la cifra de los 2.000 inscritos, que se dice pronto, de 22 países, algo que sinceramente nos parecía inimaginable cuando pensamos esta idea, especialmente, pues como ahora comentábamos, de unir ambos lados del charco, qué se está haciendo en América Latina, qué se está haciendo en España, en Europa, en esta materia, y por ahí, pues la verdad que contar con estos 3 ponentes que nos acompañan esta tarde, pues es maravilloso, ¿no? Como sabéis, pues en el confinamiento la comunicación responsable ha demostrado ser una de las principales armas contra la pandemia. Nosotros en Corresponsables llevamos publicadas más de 1.500 noticias positivas de todo tipo de organizaciones, países que están aportando su grano de arena, pues para paliar en la medida posible los efectos del coronavirus. Más de 1.500 noticias, o sea, me parece algo increíble, de solidaridad, todo lo que se está haciendo, y eso yo creo que demuestra pues la importancia cada vez mayor de estos temas. También cerramos hace muy poco los premios Corresponsables, la 11ª edición, con más de 850 candidaturas, todo un récord, algo increíble. Y ahora, como sabéis, estamos con la encuesta por los 15 años de Corresponsables, que vamos a hacer un especial iberoamericano en octubre. Nos ha coincidido así el 15 aniversario pues en este año, y bueno, pues como decíamos, pues la actividad tiene que continuar, y qué bueno que vía telemática, vía virtual, pues podamos y pueda ver estas caras tan queridas y tan conocidas. Voy a dar paso enseguida, en primer lugar, a Jorge Villalobos, al presidente ejecutivo de CEMEFI, el Centro Mexicano por la Filantropía, muy conocido en América Latina, también en España. Justo lo comentábamos hace un momento que nos conocimos pues hace ya unos, yo diría que 10 años, creo que fue en 2010, y me corrige Jorge, pero me parece que sí. Puede ser en 2010 o 2011, nos conocimos en Madrid, en un foro España-México. Cuando vi el anuario Corresponsables, pues me animé a lanzarlo allí, y la verdad que bueno, ha sido fantástica esa alianza y esa conexión. Y bueno, CEMEFI pues es una institución que lleva más de 25 años promoviendo estos temas, y bueno, nos va a explicar un poquito mejor Jorge, pero bueno, está haciendo una labor ya no solo en México, sino también en toda América Latina, increíble. Y el propio Jorge fue uno de los primeros reconocidos por el premio Ramón Mullerat, el premio de la Fundación Corresponsables, que me acuerdo que se lo pude entregar en Guadalajara. Y bueno, y justo, como sabéis, hace unas semanas tuvimos a Marta Herrera, que también recogió el premio, lo recogió en Barcelona hace un par de años, y que bueno, Jorge, pues contar contigo. También tenemos a Cristian Rubira, vicepresidente del Grupo SIFU, también muy conocido en nuestras jornadas. Ha participado pues también este año en Madrid, justo unos poquitos días antes de este confinamiento. Bueno, un empresario, un emprendedor también, que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo desde hace muchos años. Me ha animado muchísimo en esta tarea de emprendimiento social. Y también con Bernardo Cruza, el director de responsabilidad social del Corte Inglés, que también depende de dirección. Y bueno, el Corte Inglés pues es muy conocida también, toda la labor que llevan haciendo muchísimos años, y un momento también muy complicado, yo creo que para todos, pero especialmente también organizaciones como el Corte Inglés, pues con los centros con las tiendas cerradas pues tanto tiempo, así que te agradecemos también mucho que nos puedas compartir la experiencia. Damos paso a Jorge para que nos comente pues eso, que bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado viviendo en lo personal y en lo profesional este confinamiento? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes en España. Marcos, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder participar en estos diálogos, y más en estos 15 años. Y efectivamente recuerdo perfecto cuando nos conocimos en Madrid, y he observado la trayectoria de Corresponsables en América. No había publicaciones acá, ahora está el anuario de México, está el de América Latina. En fin, Corresponsables tiene una presencia muy importante para comunicar la responsabilidad social empresarial en Iberoamérica. Muchas felicidades por eso, Marcos, y gracias por la invitación. Bueno, pues ¿cómo estamos? Mira, desde el 13 de marzo
tuvimos una decisión muy importante en CEMEFI, en Centro Mexicano para la Filantropía. Estábamos a unos días de inaugurar la Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social. Es un proyecto que hemos llevado los últimos 5 años. Es un espacio que construimos para el encuentro de las empresas con fundaciones, con organizaciones, un espacio para crecer, decimos, para encontrarte, etcétera. Y tuvimos que cancelar la inauguración porque estábamos ya comenzando con la crisis de la pandemia. Fue una decisión muy difícil, pero creo que fue la más sabia. Todo el mundo lo aceptó. Y desde ese momento hemos estado trabajando desde casa. Yo siempre dudaba mucho del home office, como le llamamos, y me he dado cuenta que para nada, que ahora, como no tienes horarios fijos ni nada, pues todo el día es de trabajo o de casa, como le quieras llamar, pero yo veo que ahora tenemos mucha más interacción en el mismo equipo de nosotros. Somos 40 personas, hemos tenido todo tipo de webinarios, foros, reuniones, incluso el encuentro de empresas socialmente responsables que tuvimos en mayo. Pues es una reunión en la que se convoca a casi 1,000 empresas grandes de más de 100 colaboradores, y pudimos tenerlo virtual o telemático, como decimos, con una presencia de registro de casi 3,000 personas en 3 días, y además hablando de los temas actuales. ¿Cómo están reaccionando las empresas ante esta crisis, ante la pandemia, ante la situación económica, ante sus colaboradores, ante los clientes, ante los proveedores, etcétera? Que fue muy, pero muy enriquecedor. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que sí ha sido muy duro. Es decir, saber que estás en una temporada en la que te puedes... Bueno, en primer lugar, que nosotros ya, mi esposa y yo, nos consideramos personas vulnerables por la edad y etcétera, ¿no? Y que te puedes contagiar. Pero ver el entorno, además, en el que tantas personas se han quedado sin ingresos, en la que la actividad económica se ha reducido al mínimo, en la que los pronósticos para el país son de un decrecimiento de entre el 8 y el 12% del PIB este año, en el que se calcula una pérdida de 1,5 millones de empleos solo para este año. En fin, viene un periodo en el que vamos a tener que sacar la casta a todos, el talento, la solidaridad, la innovación y la generosidad. Y para no abusar de la palabra, yo aquí me espero y me espero la siguiente pregunta. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias, Jorge. Es cierto, mira, se me ponía la piel de gallina, la piel chinita, como decís, porque es verdad, es complicado en todos los países, y yo cuando veía en América Latina, en México, en Perú, en algunos países que ya sabes que tengo muchísima relación, muchísima cercanía, aún con la economía informal y con todo lo que conlleva, aún se hace más complicada, y esperemos que la cosa, que todo vaya mejor. Saludo también a Lidia de Signar, que ella no se hace la interpretación de signos, como sabéis, en las jornadas de corresponsables de Madrid y Barcelona, para hacer accesible todos los eventos a las personas con discapacidad auditiva, y te agradecemos muchísimo también la intervención que nos la habían pedido en estos webinars, y siempre intentamos pues ser lo más corresponsables y también lo más coherentes con todo lo que hacemos, ¿no? Muy ligado, y Cristian nos conoce muy bien también ese tema, es a la actividad que hace Cristian con el grupo SIFO. ¿Y qué nos puedes contar, Cristian? Cuando hablabas de esa sensación que tenemos, yo tengo un doble sentimiento, tanto a nivel personal como profesional. Un doble sentimiento a nivel personal porque, por un lado, tenemos el miedo y la inseguridad de qué es lo que nos pasará y qué vendrá luego y qué le puede pasar a nuestros seres queridos. Pero, por otro lado, hemos tenido la oportunidad de estar más tiempo que nunca a nivel familiar con nuestras familias, y eso ha sido un tiempo de muchísima calidad que seguro que en algún momento echaremos de menos. Y a nivel empresarial, como sabes, nosotros trabajamos prácticamente exclusivamente con personas con discapacidad, casi 5.000 personas en toda España y Portugal. Por un lado, tenemos gente sin trabajar, gente que desde hace 2 meses y medio, algunos, lamentablemente, por el mal funcionamiento de algún tema económico del gobierno español,
no han cobrado nada y hemos de estar ayudándoles para que tengan algún ingreso. Pero por otro lado, viendo cómo durante este confinamiento miles de personas con discapacidad, que en teoría eran el eslabón más débil y el eslabón al que había que ayudar, están dando la cara, limpiando hospitales, limpiando quirófanos, reforzando supermercados, reforzando cadenas alimentarias, dando el callo que decimos en España y aportando su grano de arena para reforzar y ayudar a que esta situación vaya mejor. Con lo cual, con un doble sentimiento, pero con la esperanza de que en España ahora estamos ya saliendo un poco del túnel, viendo un poco la luz y viendo que ahora cada vez ya vamos hacia una nueva normalidad que se va aclarando cada vez más. Gracias. Muy bien. Es cierto ahí. En el caso de Bernardo Cruz, en el caso de Corte Inglés, que comentábamos un poco antes de comenzar, pues también, ¿no? Ya ves, la actividad de un día para otro, pues todas las tiendas, los grandes centros, pues se paralizaron. ¿Cómo has vivido tú a nivel personal y cómo se ha vivido a nivel profesional también este confinamiento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Marcos, por la invitación, ¿no? Por darnos la oportunidad de brevemente explicar pues la situación tan singular, ¿no? Por la que estamos viviendo, como bien dices, tanto en el plano personal como en el profesional, ¿no? Yo diría que si hay algo, una palabra o dos palabras, ¿no? Que significan tanto en el plano personal como profesional lo que estamos viviendo, es por un lado cercanía en el distanciamiento y por otro lado resiliencia, ¿no? Que es una palabra que yo creo que vamos a escuchar mucho en las próximas semanas y meses, ¿no? En lo personal, pues con resignación, con situaciones un tanto complicadas, digo, porque mi hijo en casa, mi hijo de 22 años, pues en la primera etapa pues se vio infectado y por lo tanto tuvimos que vivir situaciones realmente complicadas estando en nuestra propia casa. Pero bueno, afortunadamente todo ha pasado y ha pasado bien, sin mayores problemas, ¿no? Y en lo profesional, pues bueno, yo creo que todos sois conscientes, ¿no? De la situación sin precedentes que estamos viviendo en el Corte Inglés, de cierre forzoso de nuestros establecimientos durante casi 3 meses, ¿no? O sea, las principales ciudades, Madrid y Barcelona, han sido casi 3 meses de cierre, algo que no se había vivido nunca antes, ¿no? ¿Cuándo se había visto el Corte Inglés cerrar, ¿no? Y por lo tanto, pues se han tenido que tomar medidas difíciles para adaptarnos a esta nueva situación. En primer lugar, potenciando toda la parte de servicios de aquello que sí podíamos mantener, que es toda la actividad de supermercados, ¿no? Hemos estado en primera línea en todo lo que ha sido alimentación, entregas a domicilio y potenciando en la medida de lo posible todas las entregas de Click and Car, Click and Collect, o sea, todo lo que suponía entrega a domicilio. Y eso, a pesar de que otras empresas habían tomado la decisión de no ir por esa línea, ¿no? Y con muchas dificultades, digo, porque teníamos muchas restricciones, pues incluso en el plano logístico, ¿no? El hecho de que solo pudiera ir una persona por vehículo, pues lógicamente suponían barreras adicionales a esa parte que sí que podíamos mantener operativa y que por lo tanto pues ha supuesto muchos esfuerzos, un sobreestrés del sistema de lo que manteníamos importante, pero luego, bueno, pues medidas que han sido complicadas, ¿no? Como el ERTE, que ha afectado a casi 26.000 personas, pero hay que poner en valor con esa garantía de la empresa de complementar los salarios hasta el 100%. Hay que pensar que en el caso de viajes, el Corte Inglés, el ERTE ha afectado al 90% de la plantilla. Es decir, todos somos conscientes de cómo ha impactado en el turismo esta crisis y lo sigue haciendo.
por lo tanto, situaciones complicadas. En el lado positivo, pues que nos ha dado la oportunidad de testar con una experiencia masiva el teletrabajo y con un esfuerzo ímprobo por parte de todos nuestros equipos de sistemas de información, el demostrar que se podía mantener toda la actividad trabajando desde nuestra casa, ¿no? Por seguir en el plano, ¿no?, de los empleados, yo creo que es importante reseñar también que ha habido acuerdo pleno con la representación sindical para el mantenimiento del empleo. Es una cuestión que preocupa a todo el mundo, ¿no? Después de los ERTEs que va a pasar, pues se ha alcanzado un acuerdo con las 4 organizaciones sindicales que tienen representación y permitiendo medidas de flexibilización y movilidad, se garantiza el empleo, ¿no?, que es una medida importante. Y luego, pues, para mantener las operaciones, una noticia que también es conocida, y es que para mantener la liquidez, pues tuvimos que solicitar un préstamo sindicado a 14 entidades bancarias por importe de más de 1.300 millones de euros para hacer frente a la situación durante los meses de cierre, pues que lógicamente con unos ingresos muy disminuidos, pues era difícil hacer frente a la situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que han sido todas medidas que han paliado esta situación complicada y que, yo creo que también nos han enseñado a ser más resilientes, ¿no?, como decía al principio, y prepararnos para ese just in case, ¿no?, que se está oyendo cada vez más hacia la incertidumbre de lo que pudiera venir, ¿no? Sí, así es. Justo un poco en esa línea, Jorge, tú mencionabas el Congreso que, vamos, yo no sé los años, ya pierde una vez la memoria, pero ya 7, 8, 9 años, creo que más 8 o 9 años que iba seguido, como sabéis, siempre había sido ponente, y para mí era mayo, cuando era en marzo, luego se fue los últimos años en mayo, para mí era cuando tenía que ir a América Latina, ¿no?, el punto de referente, y tú lo mencionabas, ¿no?, esa iniciativa de hacerlo virtual, telemático, y un poco la respuesta. ¿Qué destacarías también un poco en esa línea de la responsabilidad social, de la sustentabilidad, tanto en vuestra organización o como de lo que estáis oyendo, ¿no?, de las empresas, organizaciones mexicanas, en lo positivo, en lo negativo? ¿Cómo estás viendo un poco la afectación de estos temas a la responsabilidad social? Sí, la verdad que muy complicado. No ha sido nada fácil para ninguna empresa, ni grandes, ni medianas, ni pymes, ¿no? Poder apoyar a la misma empresa, la sostenibilidad y la permanencia de la empresa sin ingresos en la mayoría de los casos, pues no ha sido sencillo y se ha tenido que recurrir a muchos tipos de soluciones, ¿no? Hay quienes han podido sostener el plan de la planta laboral por las características de algunas organizaciones o empresas, pero la mayoría han tenido que hacer acuerdos con sus colaboradores, sin duda alguna que muchos han tenido que recurrir al despido, ¿no?, lo cual es dolorosísimo en todos los casos, ¿no? Pero una cosa que yo quiero resaltar es que de las casi 2,000 empresas que ostentan el distintivo de empresa socialmente responsable en México, la respuesta que hemos observado es pero muy satisfactoria, porque hemos notado que han puesto por delante la preocupación por uno de los valores principales de la responsabilidad social, que es el bienestar de la persona. Entonces, se nota que inmediatamente han tenido la capacidad para reaccionar en cuanto vino las primeras medidas sanitarias que reducían la actividad laboral, la actividad comercial, etcétera, industrial, por supuesto.
las empresas con el distintivo las vimos que están mejor preparadas para reaccionar de inmediato. El hecho de tener comités que ya están especializados en pensar la responsabilidad social les ha ayudado a tomar mucho más rápidamente decisiones a favor de la empresa, de sus colaboradores, de sus clientes, etcétera, ¿no? Y sobre todo que yo observo que ahora, en esta nueva normalidad que viene, pues no va a ser así como de golpe, ya comenzó otra vez el trabajo, es decir, la pandemia va a continuar, mientras no haya, yo leía por ahí 3 condiciones: vacuna, medicinas y el 60% de la humanidad contagiada del coronavirus, no va a estar controlada la pandemia. Entonces vamos a tener que aprender a convivir de una nueva manera en el trabajo, en la familia, en todo, cuidándonos y con formas de actuación distintas, ¿no? Entonces creo yo que esta nueva normalidad a lo que nos está llevando es a que vamos a tener que reforzar algo que apareció, es decir, alianzas. Ha sido sorprendente la enorme cantidad de alianzas entre empresas para enfrentar problemas comunes, con gobiernos. Por ejemplo, los sistemas de salud aquí en México, bueno, se vieron inmediatamente que no había una preparación previa, con respiradores, por ejemplo, ¿no? Con hospitales, con instalaciones. Bueno, de inmediato hubo alianzas de grandes compañías, fundaciones y el mismo gobierno para poder responder con apoyos económicos, logísticos, etcétera, en estas alianzas a esta situación. Bueno, esto que fue con motivo de una emergencia, de una pandemia, me parece que está marcando nuevos hitos en la forma de relacionarse y de hacer alianzas entre todos. Pues bueno, sí creo que los valores, la persona en el centro, la generación de valor compartido, el darnos cuenta de que estamos en el mismo mar, como alguien decía, no vamos en el mismo barco, hay algunos que van en yate de lujo y alguien que va en salvavidas, ¿no? Pero sí estamos en el mismo mar con la misma tormenta. Nos ha hecho, me parece, el volver a sacar pues valores que a todos nos acompañan y que de repente se nos olvidan, como son la solidaridad, la generosidad, la preocupación por los demás, la preocupación por uno mismo, es decir, para no contagiar a otros, ¿no? Y creo que esta nueva normalidad, ojalá que nos deje estos aprendizajes, porque la cuesta va a ser bien complicada. Es decir, yo lo que hemos analizado y lo que hemos comentado en las reuniones que tenemos con funcionarios y ejecutivos de empresas es que el panorama se viene muy complicado, pero lo tenemos que enfrentar, no hay de otra, ¿no? Sí, es cierto que claro, es algo tan desconocido. Muchas veces, y en los anteriores webinars, pues propia Marta Herrera, que tú conoces muy bien de y otras organizaciones, aquí en España también se mencionaba y se recordaba la crisis que hubo, bueno, en todos sitios, pero especialmente quizá en España pegó muy fuerte en 2008, 2009, 2010, todos esos años. Y claro, esto es tan distinto, es tan desconocido en todo, y también afecta tanto en lo personal absolutamente a todo el mundo. Bueno, pues tenemos, como bien estáis comentando, pues saber convivir y saberlo gestionar con esa normalidad, ¿no? Cristian, un poco en ese sentido que también te apuntabas antes, bueno, yo voy haciendo así. Bueno, acordaros por favor todos los participantes que nos podéis hacer llegar como siempre vuestras preguntas vía chat. También que participéis con el hashtag diálogos_observarse por Twitter, redes sociales, que creemos que este tema siempre es lo bueno, que tratemos siempre de que esto se extienda cada vez más, que es más importante ahora que nunca. Y un poco, Cristian, siguiendo en esa que ya mencionabas, ¿no? Y en el caso vuestro, que tú mencionabas muy bien, con unos colaboradores que encima se da el a más, de que buena parte de ellos son personas con discapacidad. ¿Qué tipo de iniciativa? Ya la has ido mencionando, pero no sé, lo que quieras profundizar, habéis ido tomando pues en un colectivo, ¿no?, tan vulnerable y a la vez tan complejo, ¿no? Tú
¿Cómo lo habéis ido y en qué momento estáis y cómo veis un poco hacia un corto plazo? Yo pienso que todas las empresas hemos modificado lo que estábamos haciendo, lo que hacemos ahora en términos de responsabilidad social. Nosotros también. Nosotros nos centramos inicialmente con el inicio de la crisis, había un exceso de información y era una información que no era accesible y creamos un canal exclusivo de comunicación en lenguaje de signos para informar de lo que estaba pasando en el día a día en la crisis del COVID y de cuáles eran las medidas que se podían tomar para crear un canal único y no una tormenta de ideas que no era accesible para las personas con lenguaje de signos. Posteriormente hicimos otra iniciativa que fue producir mascarillas, pero mascarillas con los labios transparentes para que pudieran ser comprendidas por las personas con lenguaje de signos, para que pudiesen ser comprendidas. Las dábamos a las personas con discapacidad auditiva para que las pudiesen dar a las personas con las que se tenían que comunicar. Y luego, por último, lo que hemos hecho también ha sido crear un canal de formación accesible para personas con discapacidad, porque en el momento en el que estamos ahora mismo, en el que mucha gente está en casa y hay muchísimos webinars y muchísimas formaciones, y os felicito por la iniciativa de la traducción que está haciendo en lenguaje de signos, pero como sabéis no es habitual, decidimos hacer un canal de comunicación exclusivo para personas con discapacidad accesible para que también puedan acceder a este tipo de formación. Y en eso estamos ahora y preocupándonos de lo que son nuestros colaboradores y empleados, que muchos de ellos tienen problemas con el cobro por parte de la administración pública, y ellos ayudándolos a que bueno, pues anticipándoles el dinero que sea necesario para que puedan sobrevivir, porque en la situación actual hay gente que lleva 3 meses sin cobrar y es una lástima, y ahí el gobierno ha patinado un poquito y esperemos que se pongan las pilas. Pero yo creo que es una buena noticia que las empresas damos la cara, damos el callo, y en general yo percibo adaptación por parte de las empresas, cada vez mayores iniciativas, pero sobre todo mucha solidaridad, y eso creo que hay que destacarlo y es algo que quedará, porque la tenemos ahora y quedará en el futuro. Muy bien, muy bien. Sí, quien queráis vais haciendo así algún comentario, que yo voy haciendo así, pero ningún problema, alguna aportación en torno a cualquier de los temas que se van comentando. En el caso, bueno, Bernardo, tú lo mencionabas también muy bien, ¿no? Y los tres estáis poniendo el foco donde debe ser, ¿no? En las personas, en los colaboradores. En el caso de Corte Inglés, pues lo mencionabas, son al final también, es una de las organizaciones con más empleados en España, y que también, pues claro, pues la afectación es pues también enorme. Un poco en la línea de lo que mencionabas, y ¿qué tipo, de lo que se pueda avanzar, qué tipo de medidas, iniciativas o cómo pensáis, por lo que se hablaba, ¿no? Por esta nueva normalidad que preocupa mucho, ¿no? Preocupa en todos los sentidos, especialmente en el empleo, en decir, bueno, a ver qué pasa en todo, ¿no? Y en organizaciones como la vuestra, que dependéis tanto de las personas que vayan a las tiendas, al establecimiento, personas de aquí, personas turistas, un poco por ahí, no sé, lo que nos puedas comentar, pues ese tipo de medidas e iniciativas para intentar acceder lo mejor posible a esa nueva normalidad. Sí, bueno, efectivamente, como bien dices y como ha comentado Jorge, hemos vuelto a poner el foco otra vez en las personas. No es que lo hubiéramos desviado nunca, pero si recordamos el poquito tiempo que hace que teníamos aquí en Madrid la COP25 y toda la discusión que había en torno al cambio climático y demás, y cómo de repente, pues lo que ha comentado también Cristian, ¿no? Esa capacidad de adaptación, la rapidez en la respuesta, ¿no? Para adaptarnos a la nueva situación, estando muy cerca de la sociedad y de las personas. Al final, lo que se ha demostrado es que nunca podemos perder el foco sobre las personas, ¿no? Personas que son, en primer lugar, clientes, empleados y la sociedad en su conjunto, ¿no?
Clientes, porque como comentaba antes, bueno, pues hemos estado en primera línea en los supermercados y ahora que por fin esta semana hemos podido abrir ya todos los centros, porque ya todas las regiones están o bien en fase 2 o en fase 3, pues hemos adaptado los espacios de venta, pues ensanchando pasillos, por supuesto haciendo que todo el mundo lleve mascarillas, ¿no? Extremando las medidas de higiene, prevención, seguridad, con alfombras en la entrada, con material desinfectante para desinfectar los pies, con gel hidroalcohólico en las entradas, pero también en todas y cada una de las plantas y departamentos para que esté siempre accesible tanto a clientes como empleados, y por lo tanto eso, extremando al máximo la seguridad de clientes y de empleados, ¿no? Como decía, hemos reforzado todos los servicios de atención a los clientes. No se os escapa que en este periodo las ventas online han tenido un crecimiento importantísimo y que ha supuesto un estrés, ¿no? para el sistema de venta online. Y ahí también extremando las medidas de cara a las entregas a domicilio. Y luego, pues, más allá de todo esto, pues con un montón de acciones de cara a la sociedad que se han ido escalonando en la medida en que variaban las demandas y las necesidades e iban evolucionando, ¿no? Ahí el trabajo ha sido ímprobo, yo diría, tratando de dar respuesta a casi todo lo que se nos pedía, ¿no? O sea, un esfuerzo ahí importantísimo. Muy bien. Nos están llegando ya las primeras preguntas. Agradeceros y animaros que yo creo que tener a estos ponentes con nosotros vale muchísimo la pena. Nos pregunta Marta Contreras de UNICEF. Bueno, felicita a los ponentes por su compromiso con la respuesta a la pandemia. Menciona que el Corte Inglés justo, bueno, fue la primera empresa española que se adhirió a los derechos del niño y principios empresariales de UNICEF y que tiene a la infancia como grupo de interés. Y la pregunta la hace pues en este colectivo, ¿no? Pregunta si tenéis algún plan o conocéis planes para el apoyo a la infancia vulnerable relacionado con la promoción del empleo, del emprendimiento en jóvenes vulnerables, pues siendo los niños, niñas y jóvenes también uno de los colectivos más afectados con la crisis. No sé si quieres tú mismo, Bernardo, si quieres mencionar, y luego aquí pues lo que queráis, cada uno lo que si queréis, y si no vamos pasando a alguna pregunta más. Pero por alusiones, si quieres, Bernardo. Sí, bueno, como decía, son muchísimas las iniciativas que hemos puesto en marcha. Primero, de trabajo conjunto con las administraciones, ¿no? Que en un primer momento pues hemos puesto a disposición, ¿no? de las administraciones, de los distintos niveles de la administración, pues nuestra propia organización, nuestras oficinas de compras, por ejemplo, en distintos países del mundo para poder acceder a material sanitario. Pero también, y enfocándonos más en lo que es la pregunta de Marta con respecto a la infancia, una de las necesidades que pronto se observó fue al cerrar los colegios y seguir la enseñanza a través de sistemas telemáticos, pues había numerosos colectivos que no estaban preparados para eso. O sea, sobre todo los grupos más vulnerables no tenían equipos para poder seguir las clases y la relación con sus profesores desde sus hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ha hecho un esfuerzo, ha habido un esfuerzo conjunto con algunas administraciones, con algunas comunidades autónomas para facilitar ordenadores y tablets para que pudieran seguir desde el hogar, ¿no? Y ha habido una iniciativa que ha sido
yo diría que especialmente bonita, en la medida en que todos los niños que estaban hospitalizados con las dificultades de la pandemia, sabéis que el acceso de familiares estaba limitado a los hospitales. Y ahí, conjuntamente con la Fundación Aladina, hicimos una acción que llegó al final a 3.000 niños hospitalizados en unidades oncológicas de 14 hospitales repartidos por toda España, de entrega de juguetes. Veíamos que era un momento importante, ¿no?, de demostrar esa cercanía también. Sabemos que un juguete no sustituye el cariño de un padre, pero era padre o madre, pero era la manera también de intentar acercarnos en este momento de grandes dificultades, ¿no? Digo, son dos pinceladas, dos ejemplos, ¿no?, de algunas de las iniciativas que hemos tomado. Muy bien. No sé si queréis también, Jorge y Cristian, hacer algún comentario en torno a la infancia. Nosotros, focalizados siempre en la discapacidad, que es nuestro punto distintivo, ya desde hace varios años en cuanto a lo que es discapacidad y jóvenes, hacemos dos cosas. Una cosa son las becas culturales que hacemos a personas con discapacidad para fomentar sus estudios de canto, de danza, de cualquier cosa que tenga que ver con el tema cultural, por un lado, y por otro lado tenemos otra línea de impulso a jóvenes emprendedores con discapacidad, en las cuales ayudamos y en algunos momentos también cofinanciamos proyectos que tienen siempre personas con discapacidad como punto diferencial, porque el abanico es tan amplio que como proyecto siempre nos hemos centrado nosotros en lo que es el mundo de la discapacidad. Muy bien. No sé, Jorge, si no, voy añadiendo justo en el tema, y si queréis vais retomando luego alguna pregunta, justo en torno a las personas con discapacidad. Javier Martínez pregunta de qué manera puede beneficiar el fomento del teletrabajo en el empleo de personas con discapacidad grave. Si podría ser una oportunidad para la inclusión de estas personas en el mercado laboral. No sé cómo lo ves tú, Cristian, y quisiera que... Ya existían algunas iniciativas en las cuales nosotros también habíamos participado con personas con movilidad reducida que hacían servicios de teleasistencia y los hacían desde casa teletrabajando. Con el boom que ha habido ahora del teletrabajo, con total seguridad esto se va a fomentar. Lo que pasa es que la tecnología siempre ha sido y será un arma de doble filo para las personas con discapacidad, porque por un lado a algunos se les dan más y mejores herramientas y eso les ayudará, pero esas herramientas, hasta que no están 100% adaptadas, también son un problema para otras tipologías de discapacidad, y eso pueden crear nuevas barreras para el empleo. Con lo cual nosotros intentamos fomentar, en los años venideros van a haber muchas oportunidades con las nuevas tecnologías de apoyo a las personas con discapacidad, pero la robotización que va a venir gracias a la tecnología también va a perjudicar a las personas con discapacidad, con lo cual intentamos fomentar el que se investigue mucho en dotar de nuevas habilidades a personas con discapacidad para que no se queden en el camino en una de las nuevas olas que nos vendrán en los próximos años, que con toda seguridad va a ser un arma de doble filo para lo que es la discapacidad. Sí. Jorge, si quieres hacer algún comentario así de ambos temas. Sí, cómo no, muy breve. Bueno, primero mencionarte que a lo mejor para todas las personas que están participando, que les envío muchos saludos, si son en España o en América Latina, Perú, Argentina, no sé, veo que están anunciados muchos países. Muchos saludos a todos. CEMEFI es una organización de miembros y actualmente tenemos como 1.650 entre fundaciones, asociaciones, empresas y personas que están vinculadas y que es un milagro, porque para permanecer vinculado se requiere pues una comunicación y se requiere también una cuota anual, etcétera, ¿no? Ha funcionado. Y cuando comenzó la pandemia, lo primero que quisimos hacer fue una encuesta entre las organizaciones de la sociedad civil, cómo estaban enfrentando la situación.
Y nos llamó mucho la atención que la mayoría, el principal problema que de inmediato se les presentó fue el económico. Es decir, de alguna manera forman parte de la población vive al día. Y las organizaciones de la sociedad civil un poco igual, y que sus actividades de procuración de fondos pues son eventos masivos, casi todos, que tuvieron que suspenderlos. Entonces el problema que estaban enfrentando es cómo sostener la organización. Y en eso nos hemos ido focalizando también con las empresas. A las empresas, sobre todo las pymes, son las que más dificultad han tenido, porque, bueno, muchas no han podido dejar de trabajar mucho tiempo. Es decir, la circunstancia les obliga de alguna manera a cumplir con todas las recomendaciones sanitarias, pero no han podido parar el trabajo. O sea, la sana distancia que ocurrió prácticamente durante el mes de mayo, podríamos decir todo ese mes de mayo, fue generalizado, pero muchas empresas no dejaron de trabajar, tuvieron que continuar trabajando. Y con la misma circunstancia de que tienen que tener algunos ingresos para poder sostener al personal que tienen. Bueno, en esa lógica, el CEMEFI tomó la decisión de impulsar un proyecto de solidaridad que le hemos llamado Fondo Despensa MX. Estamos convocando a toda la población a aportar recursos para poderle dar un apoyo a familias que se quedaron intempestivamente sin ingresos y que no tienen otro apoyo ni del gobierno ni de ninguna otra comunidad. La respuesta ha sido muy buena. Ya tenemos identificadas cerca de 5,000 familias a las cuales le estamos apoyando con una despensa quincenal, con un sistema muy bueno que es una alianza con la cadena Walmart, en la cual se les envía un código. Con ese código recogen una tarjeta y con la tarjeta pueden adquirir productos de la canasta básica. Pues bueno, esa ha sido una acción que ya sabemos que en este mar enorme, pues apoyar a 5,000 familias puede ser nada, pero pues es algo, es poner algún signo, ¿no? Lo otro que estamos haciendo es un portal que pusimos en nuestra página que se llama Quiero Ayudar, que allí vinculamos iniciativas de los que quieren ayudar y que tienen con qué, y los que necesitan ayuda para el sostenimiento de su organización. Y ha sido formidable la sinergia que se va creando entre unos y otros. Y ahí es donde vemos que finalmente sí ha servido toda esta nueva cultura que en México por lo menos la estamos contabilizando de 20 años. Tiene 20 años el distintivo de empresa socialmente responsable, que sí ha cambiado, por lo menos ya pone en el centro la reacción empresarial pensando en los valores principales que hacen la empresa. Y se ha subordinado otro que antes era el valor fundamental, que era la rentabilidad económica, ¿no? Y han recurrido, pues muchos, como lo platicaba Bernardo, a préstamos importantes para poder sostener a las familias, a los colaboradores, a los proveedores, que es una situación bien compleja la que viven los proveedores en toda esta cadena, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que como institución, como CEMEFI, hemos venido haciendo en este trimestre, que sí, ya es un trimestre tal cual, y que ahorita lo que nos preocupa mucho va a ser la crisis económica. Es decir, la economía no va a levantar tan rápido, sobre todo la economía informal, pues va poco a poco, pero hay muy poco movimiento. Las cadenas de autoservicio ya reportaron que durante el mes de abril y mayo tuvieron una reducción de más del 30% en el consumo. Entonces, bueno, quiere decir que sí hay una crisis y que se va a venir manifestando en forma creciente. Entonces, creo que organizaciones como las nuestras, que promueven en la empresa la responsabilidad social y en la ciudadanía la solidaridad a través de la sociedad civil y las fundaciones, ahora es cuando más retos tenemos y cuando creo yo que las personas pueden reaccionar mejor.
Y ahí es donde entra, me parece, el tema de la comunicación responsable. Porque sí hay una cantidad enorme hay saturación, dijéramos, de información, y hay que privilegiar espacios donde encuentres lo que realmente está pasando. Así es, pues algunas preguntas van enfocadas justo a este tema, a la comunicación responsable, al diálogo con los grupos de interés, y por ejemplo, pues Isabel Nazarre pregunta, bueno, más relacionada con cómo vamos a poder mantener un contacto de comunicación personal y próxima con los stakeholders, con los grupos de interés, que es la necesidad de distancia social y uso de tecnologías a distancia. No sé si podéis explicar ahí cómo habéis gestionado también esa parte de diálogo con grupos de interés. Intentemos así de una manera así breve, porque veo que están haciendo nuevas preguntas, y así como siempre intentamos en esta hora y cuarto, pues poder llegar al mayor número de ellas. De quien quiera hacer así algún comentario en torno a este tema del diálogo con grupos de interés, esa comunicación personal que muchas veces también, pues como muy bien habéis dicho, se echa de menos todas estas semanas, y el uso de las tecnologías a distancia. Si quieres, Marcos, abordo yo. Adelante. Bueno, fíjate qué casualidad que el último acto que hicimos antes del confinamiento fue un acto que celebramos en nuestro ámbito cultural del Centro de Callao, en Madrid, que era una jornada con grupos de interés, ¿no? y que hacíamos repaso con todos nuestros grupos de interés, y además invitando a muchísimas organizaciones, ¿no? Había en torno a 50 organizaciones distintas en ese acto. Nuestro análisis de materialidad, queriendo escuchar, ¿no? Las aportaciones de todas esas organizaciones, ¿no? Y eso fue nuestro último acto público antes del confinamiento. Yo lo que, lejos de distanciarse la relación, yo creo que se ha hecho más estrecha todavía. Yo creo que lo habéis comentado antes, al principio. Los medios telemáticos lo que nos han demostrado es la capacidad de estar en contacto en todo momento, aunque no tengamos ese contacto físico, pero sí tenemos ese contacto virtual. Y os puedo decir, durante estos meses de confinamiento y de pandemia, han sido cientos, miles, diría yo, las peticiones de todo tipo que hemos recibido de todo tipo de organizaciones. Ahí lo que hemos tratado de primar son los convenios estratégicos que tenemos establecidos desde hace tiempo atrás, ¿no? con las principales organizaciones con las que trabajamos. Y esos convenios han demostrado ser especialmente importantes en este momento, porque nos han permitido canalizar buena parte de las iniciativas a través de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, bancos de alimentos, Fundación 11, UNICEF. Con ellos hemos tenido durante estos meses montones de iniciativas, acciones para llegar en un primer momento, porque era ahí donde estaba la necesidad en todo el tema de material sanitario, ¿no? O sea, como decía antes, las necesidades han ido evolucionando con esa primera emergencia en la que todo el mundo iba buscando mascarillas, material sanitario, etcétera, etcétera, y que después han evolucionado a, como decía Jorge, a esa necesidad de alimentos para hacer frente a las necesidades básicas de personas que mes tras mes se quedaban sin ingresos, ¿no? Y ahí pues tengo que dar las gracias también a la Fundación Ramón Areces, que es la fundación que es el mayor accionista del Corte Inglés, y es la fundación vinculada al Corte Inglés, al grupo El Corte Inglés, que cuando a nosotros como área de RSC se nos han agotado todos los recursos, porque como podéis imaginar lo hemos dado todo en este trimestre, pues ha venido a ayudarnos y ha suministrado también fondos para
esas colaboraciones que se han hecho en muchísimos casos vía tarjetas regalo para poder canjear esas tarjetas regalo por alimentos y productos básicos en supermercados, ¿no? Y eso pues han sido varias las organizaciones con las que le hemos puesto en marcha y bueno, sabemos que no es suficiente porque la demanda sigue ahí, pero de verdad que se ha hecho un esfuerzo muy importante y sin todas estas organizaciones nos hubiera sido imposible llegar de la manera que hemos llegado a tantísimas personas. Muy bien. Si queréis hacer... Yo, Marcos, sí, si me permites, diferenciaría a nivel interno y externo a nivel de comunicación, ¿eh? A nivel de comunicación interno, nosotros trabajamos con personas con discapacidad, trabajamos con personas con enfermedad mental, trabajamos personas con discapacidad intelectual, con un grado de tutorización importante. Esta tutorización durante la crisis se tenía que llevar a cabo igualmente, pero de manera telemática, y la verdad es que nos ha costado un poco, pues porque el grado de ansiedad de estas personas en casa es muchísimo mayor y hemos hecho lo que hemos podido, pero sí que vemos que hay esa necesidad de ese contacto personal con el tutor para asegurarse que todo va bien, y eso es una necesidad y eso es algo que hemos intentado solventar, pero no hemos podido durante la crisis. Ya estamos empezando a volver a tener un trato más personal. Y en cuanto a la comunicación externa, decidimos crear un web con se llamaba Desde las Trincheras, porque para nosotros esto es como una guerra, y queríamos hacer un blog que explicase el día a día de cómo lo estamos pasando, de noticias buenas, de noticias malas, de cómo hemos vivido diariamente nuestra organización, cómo hemos ido superando o no, o con problemas de personas también, pero para explicar cómo se vive desde una organización con personas con discapacidad, que por un lado tienen personas que tienen que estar en casa obligatoriamente, porque además eran personas especialmente sensibles y por obligación tienen que estar en casa, pero por otro lado tiene personas con discapacidad limpiando quirófanos de hospitales en la situación peor durante la crisis, ¿no? Y queríamos poner esto en relieve y lo hicimos pues con un blog que se llama Desde las Trincheras, para explicar el día a día de una organización como la nuestra. Muy bien. Hay una pregunta también, bueno, hay varias desde México. Lau Rosales de Gentera, México, pregunta sobre qué tipo de prácticas de apoyo, negociación habéis aplicado o conocéis con los proveedores, con las pymes, que también mencionaba Jorge, ¿no? Pues al final, bueno, nosotros corresponsales somos una pyme con una fundación detrás y muchísimas otras que evidentemente pues también estamos sufriendo de una manera u otra pues también todo ello, ¿no? No sé si nos podéis explicar algunas buenas prácticas o en el caso tuyo, Jorge, también que conozcáis que se están realizando con pymes, con MIPYMES, de apoyo, de negociación, pues en estos momentos en que también algunas pues están notando muchísimo, ¿no? Ya los efectos de esta pandemia. De lo que yo he sabido, ha habido algunos casos de empresas que han dado adelantos de pagos a sus proveedores para que ellos puedan mantener, al menos en parte, su planta laboral. De manera que una vez que se reactive la actividad económica, ya está pagado, pero poco a poco como que van empatando, ¿no? No sé de otras prácticas. Lo que sí te puedo decir es que el tema de la relación de proveeduría sí ha sido muy complicado, porque digo, los grandes almacenes, aunque han reducido sus ventas, pues siguen teniendo ventas. Pero por ejemplo, en mercados importantísimos como la Central de Abastos de la Ciudad de México, empezó a haber muchos contagios y tuvieron que suspender actividad. Entonces, muchas personas que están en actividades informales, pues sí están sufriendo este tema de golpe, de no tener ingresos porque no hay a quien acercarse, ¿no? El gobierno poco a poco va entendiendo que tiene que apoyar a la pequeña empresa, no están del todo convencidos, ¿no? Entonces sí han enfrentado una situación muy compleja, ¿no? Particularmente las pymes. Sí. O sea, ahí si queréis, Bernardo, Cristian,
Sí, yo comentar que creo que hay algo que se está haciendo muy bien, que es mantener los pagos a proveedores. En la anterior crisis del 2008, que tuvimos especialmente en España, hubo muchísimas empresas que cerraron, no por falta de clientes, sino por falta de pagos. Y en la situación de incertidumbre que teníamos ahora, que no sabes qué clientes te van a pagar y no sabes cómo va a evolucionar el tema, el miedo a decir, por si acaso no pago, era importante. Y creo que no se ha producido generalmente en España, desconozco en Latinoamérica, pero en España no se ha producido. Y eso es algo que ayudará a que la crisis, la recuperación sea todavía un poco más rápida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, antes he criticado que el gobierno no está haciendo bien el pago a la gente que está en los ERTEs en casa, pero sí que creo que está haciendo bien las líneas de ICO que están haciendo avaladas mayoritariamente por el Estado y que está facilitando a la mayoría de empresas a que puedan acceder a unos préstamos con una carencia de 1 año y 5 años para devolverlo, en los cuales te permite no romper esa cadena de pagos tan imprescindible para que la economía no se rompa. Muy bien. Mencionan algunas personas como Lilia Gasca, de Howe & Lovells, también de México. En México salió una iniciativa, que es cierto que nosotros la hemos publicado, llamada Renegocia, para renegociar contratos, y que es una plataforma muy interesante para lograr no terminar los contratos y renegociarlos, ¿no? En nuestro caso, debo decir también corresponsables que hay muchísimas, de verdad. Nosotros no hemos tenido que hacer ERTE, estamos en un sector, como sabéis, de los medios de comunicación, en el que, bueno, pues la mayoría ha habido muchísimos despidos en todos los países, y gracias a Dios nosotros de momento no hemos tenido que hacer, y en parte por eso, ¿no? Por el apoyo de los aliados, de los clientes, que en muchos casos nos han adelantado el pago del anuario, de las actividades que tenemos. Y es cierto, ¿no? Es cierto que yo desde aquí ya he dicho varias veces un agradecimiento increíble, porque es verdad, porque hay muchas personas y familias que están detrás, y sin esos apoyos, pues las pequeñas, las pymes, pues aún lo tendríamos más complicado todavía, ¿no? Ahí estamos, bueno, aún podemos aguantar, si os parece, en 5 o 10 minutos, que van saliendo muchas más preguntas. Por ejemplo, en el caso, yo voy introduciendo algunos temas que ya se han hablado, pero por si queréis profundizar en alguno de ellos. Por ejemplo, Esmeralda Araiza, también desde Ciudad de México, bueno, pues dice que comentáis la importancia de poner a la persona en el centro. ¿Qué acciones están viendo, pues, en sus organizaciones para apoyar a las personas como entes psicosociales y espirituales? Desde el punto de vista que ya habéis mencionado también, pues bueno, para apoyarlas desde un punto de vista emocional, con todo lo que se está viviendo, si podéis destacar alguna iniciativa, alguna buena práctica o algún consejo, algún tip que se pueda dar. Sí, yo podría comentar dos acciones que conozco. Una es el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, en la que bueno, está orientado más a la seguridad física, ¿no? Y en cambio, a partir de marzo, la mayor parte de las llamadas telefónicas que están recibiendo son para apoyo psicológico o de violencia intrafamiliar. Y eso ha sorprendido muchísimo, en que llaman para pedir apoyo, y dicen que ya ahorita cerca del 80% de las llamadas que reciben son de mujeres y para temas de atención psicológica por el aislamiento que están viviendo. Lo otro que conozco es que hay una red universitaria, la Unired, que agrupa alrededor de 60 campus universitarios en el país, y igual se están aliando con un centro de epidemiología que es privado también, y la atención que están dando es fundamentalmente atención telefónica para apoyo psicológico a las personas que están en reclusión y en sus hogares, ¿no? Entonces sí se ve que es un problema que ha crecido, y afortunadamente está habiendo respuestas por parte de la misma sociedad. Son de las que yo conozco. Nosotros, Marcos, ya teníamos desde hace 5 años contratado un teléfono de atención psicológica 24 horas
para todos nuestros colaboradores que tenemos, pero lo que hicimos específicamente con el tema COVID fue que durante los 2 primeros meses todos los servicios de urgencia telefónicos se colapsaron y no se podía acceder a atención telefónica de urgencias de los servicios públicos, y ampliamos el servicio de atención telefónica psicológica, lo ampliamos también a atención primaria médica para que nuestros colaboradores y empleados pudiesen acceder a esos primeros contactos con un médico, sobre todo para decir, oye, tengo estos síntomas, ¿qué tengo que hacer? Porque lamentablemente durante un tiempo se colapsó el sistema público y tuvimos nosotros que complementarlo de esta manera, ampliando el gabinete telefónico que ya teníamos psicológico también en atención primaria médica. Muy bien. Pues Muy bien. Sí. En nuestro caso, en el Corte Inglés, también se ha puesto en marcha, con motivo del confinamiento y cuando se pusieron en marcha los expedientes de regulación temporal de empleo, una línea de asistencia telefónica en tres direcciones, ¿no? Con 3 objetivos. Por un lado, toda la cuestión de información laboral, ¿no? Con nuestros expertos de recursos humanos, sobre todas las preguntas relacionadas con la situación laboral. La segunda, con respecto a lo que es específico de los expedientes de regulación de empleo, es decir, la relación con el SEPE, con la administración, etcétera, etcétera. Y una tercera línea de atención psicológica, igualmente, ¿no? Que, como habéis señalado, es especialmente importante en estos momentos. Pero también de cara al exterior se han realizado acciones fundamentalmente con las organizaciones con las que teníamos firmadas desde hace tiempo convenios de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, con la Fundación Integra y con Cruz Roja. Porque yo me imagino que sois todos conscientes de cómo han aumentado, ¿no?, los casos de violencia de género en esta situación de confinamiento, y ahí pues ha habido un apoyo importante a través de esas 12 organizaciones a esos colectivos y a otros colectivos vulnerables, ¿no? Y se ha hecho pues una campaña especial en ese sentido, ¿no?, de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, te lo agradezco, Bernardo, porque algunas preguntas también iban por allí. Han sido muchísimas. Por ejemplo, Silvia, y solo comento esto ya para ir terminando y que podáis hacer, si queréis, alguna última reflexión, algún último comentario. Silvia Gómez, que ha ido poniendo comentarios también muy desde Sevilla, mencionaba pues lo que tú decías, Jorge, también en algunas últimas intervenciones. Bueno, y Cristian, todos, el blog Desde las Trincheras, que también habéis mencionado, y ella hacía hincapié en la comunicación positiva, ¿no? Dice, me gustaría que se hablase más de construir salud y vida, más que derrotar al enemigo, que ha sido un poco el tono en diversos medios de comunicación, ¿no? En esa parte un poco de positividad, ¿no? Luego ha habido muchísimos comentarios, pues Mirta, de GNK en México. Casualmente también está Mauricio, el director de responsabilidad social de GNK en España, que decía, pues gracias por todos los ángulos y experiencias compartidas, ha sido un diálogo muy interesante. Bueno, los podéis ir viendo y los seguiremos mostrando. No sé si queréis hacer para terminar, pues eso, habéis comentado muchísimas cosas, de verdad que yo estaría muchísimo más rato, pero bueno, alguna breve reflexión final o algo que se os haya quedado de más, pues con esa idea, ¿no? Con esa idea de hacia dónde vamos, estas lecciones aprendidas y cómo podemos seguir avanzando, pues para, en la medida posible, estar lo mejor, ¿no? Lo mejor posible, y que este tema de responsabilidad social, de la sostenibilidad, pues siga avanzando, ¿no? Sí, pues si quieres yo comienzo, Marcos. Con mucho gusto agradecerte la invitación para este diálogo. Fantástico poder tener un diálogo brincando el charco y simultáneo y en contacto con tantas personas. Muchísimas gracias. Un gran gusto escuchar todo lo que está haciendo el Corte Inglés, de primera mano conocer la experiencia, la solidaridad, la responsabilidad de la empresa. Es una empresa muy reconocida en España y en México, por supuesto, y en muchos lados, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Y a Cristian igual, mucho gusto conocerte, Cristian. Ojalá que podamos luego mantener contacto, tu organización con la nuestra en México.
tienes un grupo de amigos y sin duda alguna que es un tema que estamos trabajando mucho. Hay muchos grupos interesados en la política pública de las personas con discapacidad, porque, bueno, por primera vez en la historia del país, desde el gobierno se le está dando una ayuda a 1 millón de personas con discapacidad que viven en situación de extrema pobreza, lo cual es una muy buena ayuda, pero no tenemos las políticas sociales que tienen políticas públicas para personas con discapacidad que hay en España, por ejemplo. Hemos firmado todos los acuerdos que se puedan imaginar del respeto a los derechos de las personas, pero no hay apoyos directos a esas personas y a sus familias. Entonces creo que podremos aprender muchos de ustedes, Cristian. Mucho gusto y pues para todos, Marcos, seguimos en esta alianza que ya lleva 10 o más años. Muchas felicidades por los 15 años de corresponsables. Sé que es un trabajo intenso tuyo, de todo tu equipo, no siempre fácil, no siempre miel sobre hojuelas, pero que sigues caminando convencido de la importancia del difundir y comunicar las mejores prácticas de empresas en el tema de responsabilidad social. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Cristian, si quieres... Sí, yo solamente agradecer por supuesto la oportunidad que habéis dado, y yo sí finalizar con antes hablaba Bernardo que hace muy poco estábamos en el COP21 que tenía que ser en Chile, finalmente fue en Madrid, y me quedo con una imagen que seguro que hemos visto todos, que se ha viralizado mucho, que es esa persona que está enfrente de la playa, que le viene una ola muy importante que se llama COVID, que luego detrás viene una ola todavía más grande que se llama crisis económica, pero después hay una ola gigante que se llama cambio climático. Entonces, ahora pasaremos, ya casi hemos pasado la ola COVID, luego vendrá otra ola que se llama crisis económica, pero no dejemos de mirar la tercera ola, que es la ola del cambio climático, que eso realmente es la gran ola a vencer, y en la cual, si no estamos todos muy unidos y aprovechamos sinergias y aprendizajes que hemos tenido ahora, lo vamos a pasar más complicado y el mundo se va a sentir todavía muchísimo más. Gracias por dejarme participar y encantado y a vuestra disposición como siempre. Gracias. Muchas gracias. Bernardo, adelante. Sí, bueno, yo creo que tenemos un aprendizaje claro, y es lo importante en estos momentos difíciles de la cercanía con la sociedad, ¿no? Y yo creo que hemos visto algunos resultados de eso. Como empresa también hemos hecho seguimiento de los índices de reputación, ¿no? De los distintos índices que han ido apareciendo, y hemos visto cómo nuestra empresa pues ha estado en la mayor parte de esos índices en el top 3, y por lo tanto creo que se ha valorado positivamente el trabajo hecho. Pero ahora toca mirar al futuro, ¿no? Como bien decía Cristian, toca mirar al futuro, y lo que creo que tenemos todos muy claro también es que la reconstrucción tiene que ser verde, y eso lo estamos escuchando no solamente en el ámbito nacional, sino sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, porque yo creo que a nadie se le escapa, ¿no? O tiene ahí en el subconsciente que la pérdida de biodiversidad ha estado en el origen, ¿no? De esta pandemia, ¿no? Y que igual que ha venido esta, pueden venir más en el futuro, y que por lo tanto el tema del cambio climático no puede esperar, y que por lo tanto nuestra apuesta como área de RSC se va a seguir centrando en las personas, pero con esa visión de la sostenibilidad, ¿no? De lo que viene también en cuanto a descarbonización de la economía, etcétera, etcétera, porque no hay otro camino. Por lo tanto, nos tendremos que centrar en lo saludable, en lo seguro, pero también lo sostenible. Es decir, tiene que formar parte necesariamente de la ecuación. Y no me demoro más, Marcos. Muchas gracias por la invitación, y espero que los apuntes que hemos dado puedan haber sido de interés. Muchísimas gracias, Bernardo, por los comentarios, y vais viendo de las personas. También ahora Rocío desde Perú, que os felicitaba, y mantengamos el ánimo y a seguir construyendo. Un buen mensaje que daba Rocío, y muchas otras personas. Nosotros la verdad que, como decía un poquito al inicio, ¿no? Cuando pensamos organizar esto de Burkina, estuvimos claro en el
iberoamericano, siempre más complicado, no nos engañemos. Hoy se ha escuchado muy bien y os agradecemos muchísimo todas las pruebas, a Jordi Puente, mi equipo, y a todo el equipo de corresponsables que está detrás, porque realmente sin eso sería imposible. Nos anima a seguir realizando estos encuentros. Esperamos, y ese es mi deseo, mi sueño, ¿no? Pues a final de año poder volver a celebrar este 15 aniversario, que en nuestro caso es en octubre, pues sea en noviembre, diciembre, pues en España, en México, en Perú, en Colombia, en todos los países de América Latina. Tenemos esa idea ligada con los premios corresponsables que mencionaba, pues bueno, las 3 organizaciones habéis sido premiadas, en el caso de Jorge también a título personal, y ojalá que podamos darnos ese abrazo personal, todos, tanto los ponentes como todas las personas que habéis participado, y de mientras pues seguir contagiándonos, seguir aprendiendo. Yo la verdad es que cada encuentro que hacemos pues más aprendo, más motivación sale, más ilusión, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? En momentos tan complicados que todos estamos pasando, en lo personal, en lo profesional, pues anima, ¿no? Anima a ver también a la mayoría de participantes que han seguido hasta el final con nosotros, y por ahí un poco pues animados. Ya sabéis que en Corresponsables pues seguiremos haciendo todo lo posible, pues como muy bien decíais, para seguir contagiando, seguir dando a conocer lo que se hace bien, que hay mucho, afortunadamente hay muchísimo en todas partes del mundo que se hace bien. El problema es que muchas veces no se conoce, y ese es nuestro compromiso, ¿no? Especialmente con las más pequeñas, con las que no tienen tantos recursos para comunicar, pues ayudaros a dar a conocer, a poner en valor y a tender esos puentes de diálogo, de alianzas, como bien se ha mencionado, tan fundamentales y tan claves en estos momentos, con todo tipo de organizaciones, con las entidades no lucrativas, con todos, porque al final aquí nadie sobra, y cada vez se hace más necesario que podamos seguir construyendo juntos, ¿por qué no?, un mundo un poquito mejor desde el periodismo y la comunicación responsable. Así que mil gracias, de verdad, me ha hecho mucha ilusión veros, sea por aquí, y ojalá que nos podamos ver pronto en persona. Gracias también a Signar, a Lidia, a todo el equipo, por esa interpretación de signos también muy necesaria, para que sigamos haciendo esto mucho más inclusivo y accesible a todo tipo de personas, ¿no? Así que un fuerte abrazo telemático virtual, y ojalá que hasta muy pronto.